Bien, vamos a hacer un repaso del primer bimestre, que esto también va a estar incluido dentro de la evaluación que vamos a realizar para el día viernes. Bien, vamos a ver que tenemos las agudas y la acentuación de las agudas tiene ciertas pues normas o propiamente reglas, ¿verdad? En primer lugar dice que se tildan en la última sílaba. Bueno, eso de separación de las últimas sílabas, de separación de sílabas, pues ya no vamos a entrar en detalle porque fue lo que hicimos en el anterior video. Entonces aquí, por ejemplo, esta sería la última sílaba, esta sería también la última sílaba de esta palabra, y esta sería la última sílaba de esta otra última palabra, y así tendríamos que ir señalando cada una de ellas cuáles serían las últimas sílabas. Se acentúan en esa última sílaba. Ahora también dice, hay otra regla, dice se tildan las que terminan en N, S o vocal. Bien, esta termina en N, esta en N, sería esto, o las que terminan también en S, esta terminó en S. Luego también dice las que terminan en O. En ese caso tenemos aquí algunos verbos incluso que terminan en O y esta en O. Bien. Para poder propiamente distinguir cuáles llevan tilde y cuáles no llevan tilde, pues es recomendable por lo pronto tener en cuenta que debemos hablar las palabras, porque solo así nos damos cuenta dónde va el acento. Por ejemplo, acción. Tenemos la fuerza de lo que hablamos, va aquí, en la última sílaba. Tenemos que hablar porque realmente a veces uno no distingue fácilmente, aunque sepa pues algunas veces la regla, no sabe ni qué hacer. Bien, entonces ahora tenemos otras palabras que son agudas pero que no tienen tilde. Pero si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, al pronunciar esta palabra, decimos abaratar. Entonces la fuerza va aquí. Si hablamos también esta, pronunciamos esta, maltratar, aquí la fuerza definitivamente la tenemos en esta última sílaba. Pero ¿por qué no se tildan? Porque ya dice la regla que no termina en N, aquí se no termina en N y no terminan en vocal. Entonces esa sería una de las cuestiones que tenemos que tomar. Bien, ahora con las otras palabras, por ejemplo aquí, también si nos ponemos a pronunciar la palabra o a hablar la palabra, pues decimos mental, la fuerza va aquí, la fuerza va aquí. Entonces tenemos aquí que, y la regla dice que las agudas se tildan si terminan en N, S vocal. Esta no termina en vocal. Por lo tanto, es aguda, pero no se tilda porque no termina en N, S o vocal. Lo mismo sucede aquí, ¿verdad? Aquí, esta es la última sílaba, no termina en vocal, o en N, o en S, sino que en Z en ese caso. Y entonces podemos decir que esta es una aguda. Hablamos, pronunciamos esta palabra, dice doblez. La fuerza va aquí, por eso es que es una aguda. Bien, con relación a que las palabras agudas tienen bastantes verbos en pasado. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos casi el pasado del
las agudas pues, se tildan. Entonces ahí dice cantó, leyó, escribí, lavé. Ahí el pasado, la mayor parte de pasados propiamente de las agudas. Bien, yo creo que con esto pues ya tendríamos una explicación de las agudas. Pues espero que haya quedado claro. Ahora vamos con las graves o llanas o graves, como usted quiera decirle. Dice que se tildan en la penúltima sílaba. Entonces aquí sería, se recuerdan la separación de sílabas. Esta es la última y esta es la penúltima sílaba. Entonces todas estas se tildan en la penúltima sílaba. Y los ejemplos que tenemos ahí son estos. Bien, para no leer más, entonces vamos a cuando no se tilda una grave. Aquí es contraria, perdón, a las reglas de las agudas. Las agudas habíamos dicho que se tildaban si terminaban en N, S o vocal. En cambio, ¿qué es lo contrario? No se tildan si terminan en N, S o vocal. Por ejemplo, estas palabras de aquí, estas no terminan en N, en S, ¿verdad? Ninguna de ellas terminan en N, S o vocal. Ahora, estas dicen no se tildan si terminan en N, S o vocal. En ese caso, por ejemplo, cuando nosotros pronunciamos esta palabra, decimos abarró, y hacemos la fuerza ahí. Entonces la fuerza va ahí. Pero ¿cuál es la regla? Dice que como esta es una grave o llana, pero con la regla dice que no se tilda porque las que terminan en N, en N, S o vocal, esta termina en S, por lo tanto no se tilda. Bien, la siguiente dice esta también, ¿verdad? Volvamos a pronunciar. Comadre, aquí esta es la penúltima sílaba, ahí se pronuncia, ahí está la fuerza, pero ¿cuál es la regla? Esta termina en vocal, por lo tanto no se tilda, vocal termina. La otra regla dice que las que terminan en N, entonces por ejemplo aquí tenemos un ejemplo, decimos resú, ahí tenemos la fuerza, aquí en esta sílaba tenemos la fuerza, pero como termina en N, ahí supuestamente tendría que llevar tilde, pero como termina en N, no se tilda. Debemos tomar en cuenta entonces eso. Ahora, también las graves o llanas tienen sus verbos en pasado. Y entonces también ahí tendríamos un poco de dificultad, porque por ejemplo, del pasado supuestamente aprendimos que en las agudas se tildan. Y aquí, por ejemplo, el pasado, aquí está la fuerza. Trajo, sería aquí, sería la fuerza aquí, condujo. Pero estos son pasados y no tiene el tilde porque son realmente de acuerdo también la regla, ¿verdad? Porque recuérdense que aquí tenemos por qué no se tilda, pues estas, porque la regla dice que si termina en vocal, y aquí son graves, pero terminan en vocal, por lo tanto no llevan tilde. Igual aquí, si terminan en S, pues aquí sería la fuerza, corrimos, y esta es grave, pero como termina en S, no se tilda, y es una palabra en pasado, corrimos, ¿sí?
también en esta cuestión hay que tomar muy en cuenta esto. Aquí tenemos cantaron, sería ahí la fuerza, y entonces como es la penúltima sílaba y esta es una grave, pero como termina en N, no se tilda. Bien, entonces con esto creo yo que ya podemos trabajar nuestro examen para el día viernes. Espero tenerlo. Lo voy a elaborar y estaré con ustedes pues en un próximo video.